Muy, muy buenos días a todos. Me presento. Mi nombre es María José Murillo Murillo, estudiante de quinto año de Derecho de la Universidad Libre Seccional Cali e integrante del semillero Escuela Crítica Latinoamericana del Derecho, adscrito a la misma universidad y dirigido por el doctor Jairo Vladimir Llano Franco. En esta oportunidad me encuentro con mi compañera Daisy Tatiana Hurtado López, junto con quien vamos a exponer el género en tiempos de globalización, la búsqueda de los derechos humanos en pro de la igualdad y no discriminación. Como contenido tenemos nuestra presentación, nuestro planteamiento del problema, la metodología a trabajar, los objetivos propuestos, la justificación, los resultados y finalmente el referente teórico. Esta investigación se centra principalmente en estudiar cómo la globalización ha sido un factor determinante en las problemáticas de género, de tal manera que acentúa la discriminación y desigualdad. Tenemos entendido que la globalización ha sido uno de los fenómenos sociales y mundiales más importantes en esta era. La globalización también opera más allá de los límites de los estados nacionales y hacen que los estados-nación pierdan en cierto modo aspectos de su soberanía a favor de una economía mundial integrada. Por ende, la globalización ha dado lugar a una distribución también desigual de los recursos entre los países centrales y los países periféricos y ha empeorado de gran manera mucho más los efectos de las desigualdades preexistentes en esos países periféricos en cuanto al acceso de los recursos productivos. Y de este modo ha afectado paralelamente la capacidad de las naciones para cumplir con las funciones de proveer bienestar a sus ciudadanos. Como metodología de esta investigación, el presente trabajo corresponde a un estudio encaminado al análisis de la incidencia de las dinámicas globalizantes en los derechos de género. Nos apoyamos principalmente en una metodología cualitativa con el objetivo de estudiar el problema mediante una hermenéutica sociojurídica, citando autores como Carbonell, Ferrajoli, Valdivieso y entre otros, los cuales nos permitirán explicar cómo la globalización desde la perspectiva neoliberal ha intensificado la desigualdad y discriminación de género. En segundo lugar, el componente descriptivo de la investigación contará con los análisis de los informes emitidos por la ONU, junto con las medidas que han tomado tanto los organismos nacionales e internacionales en pro de la garantía de equidad de género en todos los ámbitos sociales y resaltando y protegiendo así los derechos y dignidad de todas las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Como objetivos de esta investigación tenemos el general, analizar la incidencia de la globalización en los factores de género, discriminación y desigualdad en el siglo XXI. Como objetivos específicos tenemos, primeramente, estudiar los efectos de la globalización frente a los derechos humanos de género. En segundo lugar, identificar la necesidad de su estudio en la actualidad. Y último, describir las diferentes soluciones a la problemática de género y derechos humanos. ¿Qué nos lleva a nosotras a analizar esta problemática o a estudiar esta temática en nuestro proyecto de investigación? Sin el análisis de género sería imposible entender temas tan polémicos y que afectan a la sociedad en general, como las migraciones vinculadas a la prostitución, la violencia de género y el aumento de los trabajos forzados, resaltando así además que la igualdad de género entre los dos no es solamente es un derecho fundamental, sino que también es la base necesaria para conseguir un mundo mucho más equitativo y sostenible. Si se facilita la igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la educación, en la atención médica, a un trabajo decente, a una representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas en sus territorios, se estarían impulsando las economías sostenibles y una sociedad mucho más equitativa, además de efectuar y reconocer las luchas efectuadas por las mujeres que se resisten a la pobreza, que se resisten ante el capitalismo y reconociéndolas bajo la condición humana. Un hecho que no las hace superiores a los hombres, porque esto también es un problema que afecta a ambos sexos, sino que también son iguales y dignas entre ellos y por eso mismo merecen las mismas oportunidades en la sociedad, en la política, en la economía, en los trabajos y en todo lo que tenga que ver con respecto a nuestra vida social y nuestra vida interna. Enseguida le daré paso a mi compañera para explicar los resultados de esta presente investigación. Continuando con lo expuesto por mi compañera, el informe de la ONU emitido el 14 de febrero de 2018 evidencia que unos 15 millones de niñas nunca aprenderán a leer y a escribir y 300.000 mujeres mueren anualmente
por causas relacionadas al embarazo. En América Latina hay 124 mujeres que viven en extrema pobreza por cada 100 hombres y en Colombia casi el 50% de las mujeres que viven en los lugares rurales no tienen acceso a asistencia médica. En este informe se realiza en base a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU y se evidencia la persistencia de la discriminación y la desigualdad. En América Latina hace más de 40 años que se habla de una agenda de género y actualmente continúa el trabajo por evidenciar lo que sucede tanto en el ámbito de lo público como de lo privado. Esa Agenda Global de 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye la estrategia actual más relevante que posiciona el tema del género en un plano global en vista de que la participación de las mujeres es de vital importancia cuando hablar de derechos humanos se trata. Sandra Bustillos, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociedad y Territorio, afirma que la propuesta humanista de la Agenda 2030 cuestiona el sistema capitalista de explotación reinante y sus efectos polarizadores en todos los aspectos de la vida. Ello conlleva a que se cuestione la capacidad destructiva que este modelo ha provocado, no solo en el planeta, sino en las personas, las comunidades, y que incluso amenaza la capacidad de sustentabilidad de las sociedades humanas. Otro informe, que es de marzo del año en curso, sostiene que solo el 14% de las mujeres y el 10% de los hombres del mundo no tienen ningún sesgo en aceptar las normas sociales de género, por lo cual la ONU, ¿qué pretende? Es romper ese techo de cristal que ha caracterizado la vida de las mujeres en todos sus ámbitos. Es por ello y es muy importante que la Declaración y Programa de la Acción de Viena, emanada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en esa ciudad en 1993, declaró que los derechos humanos de la mujer y la niña son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales. Y al respecto, Blanca Pedrosa nos confirma que progresivamente la perspectiva de género va enriqueciendo y complementando el derecho internacional de los derechos humanos, partiendo del reconocimiento de una desigualdad histórica de la condición de las mujeres. Ello justifica que se les dé un trato específico en orden de buscar una situación más igualitaria frente a los hombres. La otra Declaración de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 estipula que todos los seres humanos poseemos dignidad. En consecuencia tenemos derechos que son universales, inherentes y todas esas connotaciones que encierra lo que son los derechos humanos. Y por ello esa declaración es muy precisa en que el derecho al desarrollo y el derecho humano es inalienable, en virtud del cual todos los seres y pueblos son llamados a participar de un desarrollo económico, social, cultural, y reitera de igual manera en el cumplimiento de los derechos fundamentales, así como la igualdad entre hombres y mujeres, porque las mujeres ocupan varios roles en la sociedad, pero son el grupo más olvidado. No obstante, tienen que exigir el reconocimiento de sus derechos al Estado y la comunidad internacional, de tal manera que se oponen a ese sistema androcentrista que ha imperado por muchos años. Al respecto de ese androcentrismo, la marca, que es citado por Magdalena Valdivieso, nos confirma que las reglas del juego siguen siendo masculinas, y esto se suma a que la globalización en sí misma es androcéntrica. Sus valores son la competencia, el egoísmo, el individualismo, la compraventa, el beneficio por encima de todo, la razón instrumental y la ausencia de ética. La globalización obedece a la lógica de un solo género, induce a pensar, sentir y funcionar en clave típicamente masculina. Y por eso Simone de Beauvoir confirma en su obra El segundo sexo que a las mujeres siempre se les ha catalogado como lo otro y lo que se pretende romper con ello. Por lo tanto, se evidencia que para las mujeres son dobles y triples jornadas de trabajo. Asimismo expresa Marcela Lagarde que a las mujeres se les ha encasillado en un estereotipo que es específicamente para los esposos y se les ha obligado a ser modernas y tradicionales. Y aún más tienen que afrontar, en el entendido de que estas también tienen que afrontar la carga que les ha impuesto el neoliberalismo. Muchas gracias. Como referente teórico, los autores a los cuales nos enfocamos en esta investigación fueron, en primer lugar, Luigi Ferrajoli con la teoría de los derechos fundamentales, Miguel Carbonell con discriminación, igualdad y diferencia política, Sandra Bustillos, Magdalena Valdivieso y finalmente Arelis Escuenazi Borrego. Muchísimas gracias por su atención.